Amigos y amigas, muy buenas noches. Vamos a continuar con nuestra segunda charla, nuestro segundo encuentro. Bienvenidos y bienvenidas. El encuentro anterior le habíamos pasado revista de una manera bastante rápida a cuáles son los orígenes del socialismo, llamado entonces socialismo utópico. Utópico porque la referencia próxima, la referencia bibliográfica, es el libro de Tomás Moro, llamado Utopía. Y recordábamos la metáfora que utiliza Eduardo Galeano, ese fabuloso escritor uruguayo, cuando nos dice que es la utopía, es como una montaña. Y nosotros queremos acercarnos a la montaña, y entre más caminamos para llegar a la montaña se aleja. Y él se pregunta, ¿y entonces para qué sirve la utopía? Para caminar. Las teorías revolucionarias, las doctrinas y por supuesto las ideas del socialismo que surgieron en el mundo entero sirven para eso, para buscar esos caminos de bienestar, de igualdad, de libertad, de plena justicia, de pleno bienestar para los seres humanos. Y por eso han surgido en diferentes épocas estos extraordinarios pensadores: Carlos Marx, Federico Engels, Vladimir Ilich Ulyanov Lenin, Mao Zedong, entre otros, quienes se preocuparon por analizar las sociedades de su tiempo y, claro, fueron no solamente teóricos, también actuaron para transformar sus realidades. Socialismo, socialismo, cristianismo, feminismo, ecologismo. El estudio de los ecosistemas, ecologismo. Cristianismo, el estudio y la práctica de las enseñanzas de Jesús. Socialismo, por poner una primera noción, el estudio de las teorías, las herramientas, los métodos, las leyes que sirven para transformar la sociedad, socialismo. Un poquito más adelante veremos el comunismo, cuál es la diferencia y la complementariedad con socialismo, que viene de sociedad. Hoy les hago un recuento entonces, amigos y amigas, de lo que vimos en el encuentro anterior del socialismo utópico, que es la base sobre la cual se erige, se va estructurando lo que después se denomina como socialismo científico. Y habíamos visto ya que el socialismo utópico se inicia igual que el socialismo científico, con grandes pensadores. Muy pocos llegaron a ejecutar parte de sus pensamientos. Estos pensadores, a diferencia de ellos que fueron mucho más prácticos, hicieron planteamientos más de tipo teórico, imbuidos más por el deseo, el fervor de una gran sensibilidad por cambiar la sociedad de su tiempo, algunos de los cuales también estaban movidos por sus creencias religiosas, cristianas sobre todo. Tomás Moro, por ejemplo, era un hombre muy creyente, el asesor de los monarcas, de los reyes de su época. Sin embargo, sorprendentemente escribe un libro extraordinario, La Utopía, en la que él habla de la necesidad de crear una sociedad comunitaria, una sociedad comunista, en la que él plantea en su libro que, entre otras cosas, hay que hacer una planificación centralizada en la generación de los productos, bienes y servicios. Todavía no habían desarrollado mucho, pero los productos. Hacer centros de acopio inmensos y distribuir a la gente de acuerdo a su necesidad. Qué interesantes planteamientos para aquella época. Pero decía que esto debería hacerse en base a fuertes y rígidos principios morales cristianos. ¿Qué será?
el sostén ético que iba a permitir precisamente que esa distribución sea justa, equitativa. Pero ya era un adelanto para aquella época. Por supuesto, las monarquías no estuvieron de acuerdo con sus planteamientos, pero su libro ya fue un gran avance. Es probablemente uno de los primeros pensadores utópicos que empieza a inquietar al mundo de su época con estas teorías. Pero hay otros más. Saint-Simon, Fourier y Owen, Roberto Owen, que los vimos en el encuentro anterior. Hoy solamente hago una síntesis para remarcar la importancia del socialismo científico en base al socialismo utópico. Los planteamientos de todos, haciendo un resumen, básicamente son separar el trabajo manual del intelectual. Interesante planteamiento para aquella época también. ¿Sí? Ya hubieron, algunos de ellos plantearon esto como un tema muy importante que va a tener profundas connotaciones en el desarrollo del sistema capitalista mundial. Porque no es lo mismo los privilegios y por supuesto los salarios que recibe el trabajador intelectual que el manual, y quien ejerce más esfuerzo físico también. Es necesario complementar la enseñanza con el trabajo productivo. Es decir, la importancia de la educación para involucrar o generar cuadros profesionales que sirvan al desarrollo del sistema. Se hablaba por aquella época de constituir una especie de gobierno comunista mundial, de una sociedad mundial, gobernada o sostenida en tres ejes: ciencia, Estado y religión. Estos pensadores creían, especialmente Saint-Simon, él era el que planteaba esta tesis, que el pueblo, decía él, el pueblo llano, los descamisados no están preparados para gobernar. A lo mejor nos parezca también hasta ahora conocido este tema. Nos dé vueltas en la cabeza. Decía, el pueblo pobre, el pueblo llano no puede gobernar. Se necesita que sean los académicos, la ciencia, el Estado. Pero para aquella época, ¿quién era el Estado? ¿Quién copaba el Estado? La burguesía, entiéndase. Los banqueros, los industriales, los nacientes banqueros, los industriales de aquella época. Estamos hablando de los años 1600 a 1700, hasta mediados de 1800, un poco antes, ¿no es cierto? El capitalismo no se había desarrollado todavía como sistema, pero él apelaba a que los banqueros, los industriales, el clero que tenía grandes propiedades en Europa, por eso hablaba de la religión, eran los indicados para gobernar. También les recordaba que Aristóteles, me parece que cerca de 300 años antes de Cristo, ese extraordinario filósofo griego, ya hablaba también de la aristocracia como la forma de gobierno de los aristócratas, los letrados. Él distinguió tres formas de gobierno: monarquía, aristocracia y democracia. Lo hizo ya Aristóteles, cuando hizo estos planteamientos bien interesantes. Los socialistas utópicos también planteaban, Saint-Simon precisamente, que hay que construir sociedades sin clases. Por tanto, Simons ya vislumbró lucha de clases. Aunque no alcanzó a hacer un análisis tan profundo de las contradicciones de clase en torno al rol que desempeñan en la generación de la producción, que después lo hace brillantemente Carlos Marx. Sin embargo, él nota que hay intereses de clase ya diferentes y que esto genera conflictos. Por tanto, Saint-Simon es el que aporta ya una categoría importante para el socialismo: la lucha de clases. De acuerdo al papel que cada ser humano desempeña en la producción de un bien o un servicio en cualquier sociedad, hay un conjunto de intereses que defienden. No es lo mismo el que pone la plata, el patrimonio, el dueño de la fábrica, que el empleado o obrero que trabaja para él. Esto va siempre a generar conflictos. Hay
lucha de clases. Fourier, otro socialista utópico, él en cambio afirmaba en líneas generales que la sociedad más avanzada es aquella que otorga mayores derechos a la mujer. Por tanto, Fourier podríamos decir que es uno de los primeros iniciadores de las tesis, de las propuestas feministas para aquella época. Formidable. Eran propuestas con alto contenido social. También él hablaba de la caracterización de la formación social en el mundo, y él decía que toda la humanidad ha pasado por 4 etapas: el salvajismo, la barbarie, el patriarcado y la civilización. Un aporte extraordinario que después le sirvió para Carlos Marx y Federico Engels, y sobre todo Federico Engels, para que lo desarrolle brillantemente también en un libro clásico de obligada lectura para ustedes, amigos y amigas, que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, donde se desmenuza con mayor detalle la naturaleza de esta formación social del salvajismo y las demás. Y posteriormente se afinan con los 4 modos de producción más conocidos como el comunismo primitivo, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, posteriormente el socialismo, como aquellos estadios en los cuales las sociedades van evolucionando de una condición hacia otra. Fourier también hace énfasis en que estas sociedades, para cambiar de estado, del salvajismo a la barbarie, por ejemplo, tienen momentos de avance, de ascenso, pero posteriormente de descenso. Los grandes imperios tienen momentos de esplendor: el romano, el otomano, el bizantino. Los imperios que han existido en la civilización humana se han caído también. Esta subida y este descenso son elementos que Fourier los analiza y los compara también con las contradicciones que se daban en aquella época, y él habla o postula algunos temas bien importantes como una tesis. La pobreza, dice Fourier, se debe a la abundancia de la burguesía, es de los ricos. Y también les recordaba en el encuentro anterior que el extraordinario escritor, filósofo, político uruguayo, del que hicimos mención, Eduardo Galeano, en ese extraordinario libro Las venas abiertas de América Latina, de obligada lectura para entender el desarrollo de la formación social en América Latina, los niveles de explotación de los países capitalistas y del imperio, el saqueo del que fuimos objeto, España y luego Estados Unidos. Dice que el desarrollo de Europa fundamentalmente implicó el subdesarrollo de América Latina, o el subdesarrollo de América Latina se debe al desarrollo de Europa. Nosotros financiamos la riqueza de España y de Europa, porque de aquí se llevaron toneladas y toneladas de oro, la plata, etcétera, y mejor lean el libro y van a poder enterarse de una manera extraordinaria de toda la riqueza. Me parece que alguien calculó, sí, claro, el mismo Eduardo Galeano calcula y dice, me parece que se podía haber construido una especie de puente, dice, de plata pura, que se extrajeron de Potosí, de Bolivia. Un puente, tranquilamente alcanzaba a construirse un puente de Panamá a México, por ejemplo. Por poner una idea, ¿cuánta plata sacaron? ¿Cuánta riqueza se llevaron? También decían los socialistas utópicos que las sociedades que planteaban para la humanidad en aquella época debían ser sociedades socialistas o comunistas. Hago el énfasis: social común, socialistas, comunistas. Ellos ya empezaron a hablar de socialismo y comunismo, no de una manera científica, pero empezaron a hablar. Owen
fue más allá, Roberto Owen. Él se hizo cargo de una empresa de lana en el norte de Escocia, les decía. Y él planteó, primero cogió una empresa de 500 trabajadores y después terminó con algo así como 2.500. Pero él hablaba de que era necesario crear sociedades comunistas y se atrevió a hacerlo con sus trabajadores. Y él decía que el mejor tipo de sociedad es una sociedad donde no haya ebrios, policía, jueces, religión y cualquier forma de Estado. O sea, por ejemplo, la beneficencia no tiene que haber, decía. Si no hay beneficencia, por supuesto no va a haber pobres. Y logró crear una colonia comunista en aquella época. Y fue floreciente. Y bajó el horario de trabajo, que era de 14 horas a 10 horas y media. Subió los salarios y la producción de lana creció. Es decir, que generando mejores condiciones de vida y pagando mejor a los trabajadores, él demostró que hay mayor producción, mayor desarrollo de las fuerzas productivas. Lo verán más adelante con otro compañero cuando toquen estos temas. Pero él decía que hay 3 obstáculos que impiden el desarrollo de estas sociedades. La propiedad privada, entiéndase los capitalistas, que se estaban desarrollando en aquella época, la religión y el matrimonio. Queda para el análisis de ustedes los roles que juega el Estado, la religión y por supuesto la acumulación del dinero, del capital y de los medios de producción, todo aquello que sirve para generar un bien o un servicio, fábrica, tierra, industria. Eso es un medio de producción. Y quien tiene la propiedad privada de esos medios de producción son un obstáculo para una sociedad comunista, decía Roberto Owen, por 1700 y pico. Extraordinarios avances, y logró poner en práctica una colonia de ese tipo. Entonces, con estos elementos, ustedes ya podrán tener una idea de lo que era el socialismo utópico. A excepción de Roberto Owen, la mayoría fueron pensadores, se quedaron en el análisis, en los buenos deseos. Federico Engels, en su libro Del socialismo utópico al socialismo científico, detalla con mayor profundidad estos relatos que hoy les estoy compartiendo a ustedes. En la plataforma hemos ya colgado el libro para que ustedes lo revisen, lo lean, se ayuden. También les invitamos a que se den un tiempo y lo lean, para que se vayan nutriendo de esta información clásica, que aunque fue escrito más allá de la mitad del siglo XVIII, 1860, aproximadamente 70, estos textos, sin embargo son clásicos. Sirven para entender que el socialismo partió del socialismo utópico, de estos pensadores que fueron los que centraron las bases, para que hoy estemos soñando, aspirando, los países que aún vivimos bajo regímenes y formas sociales capitalistas como en el Ecuador, de aspirar y construir mediante procesos políticos revolucionarios ese ansiado socialismo, ese anhelado socialismo, donde tengamos una vida comunitaria, no le tengamos miedo, una sociedad comunista que será mucho más desarrollada todavía, donde tengamos equidad, justicia, libertades, no solamente políticas, sino económicas, derechos. Años después, nos estamos situando entonces ya a continuación de estas inquietudes planteadas. Años después, decía, otros pensadores a los que hemos hecho referencia, cuyos retratos están en la parte superior a mis espaldas, en la parte derecha e izquierda, fundamentalmente Carlos Marx y Federico Engels en el siglo XVIII, son los teóricos, pero por supuesto seres humanos con una gran capacidad práctica también,
militantes activos en los movimientos proletarios de su época, quienes desarrollaron y sentaron también las bases teóricas, nos legaron los métodos, los instrumentos, las categorías de análisis, las formas de estudiar la sociedad. Y digo, sentaron las bases de lo que posteriormente se vino a configurar como el socialismo científico. El otro lo dejamos como categorizado como socialismo utópico porque era un cúmulo de ideas desordenadas, interesantes, pero ideas. Era necesario sistematizarlas, hacer un estudio mucho más profundo del capitalismo, porque el socialismo es una sociedad que se construye, decía Lenin, sobre las ruinas del capitalismo, lo que significa que habrá que destruir el capitalismo o habrá que superarlo el capitalismo, habrá que deconstruirlo para que sobre las ruinas del capitalismo podamos ir generando una sociedad donde los seres humanos seamos más felices, con equidad, solidaridad, justicia, riqueza. El socialismo no es pobreza, pero riqueza distribuida con equidad, con un Estado amigo de la gente, no enemigo, represor, como está ocurriendo en nuestra hermana Colombia, que nos causa tanto dolor. Ese Estado que empiezan a reconfigurar los chilenos. Estamos contentos por su victoria. Hoy tienen la tarea de darse una nueva constitución para, a partir de esa constitución, reconfigurar ese Estado dictador, represor que causó la muerte de miles y miles de chilenos por pensar diferente, por pensar en el socialismo y en el comunismo, y fueron vilmente asesinados por Augusto Pinochet y la dictadura cruenta, como muchas en América Latina, como hoy Duque, Iván Duque, está asesinando a nuestros hermanos en Colombia. Amigos y amigas, a manera de líneas gruesas, que no son todas, es necesario empezar a caracterizar el socialismo primero con algunos elementos referenciales de lo que son las causas, qué es lo que motiva el nacimiento del socialismo científico. Primero teníamos el desarrollo del sistema capitalista, ¿sí? Cuando hablamos del sistema capitalista, que lo vamos a estudiar a propósito en el próximo encuentro, debíamos haber empezado por ahí, pero lo estamos haciendo ahora por el socialismo utópico y científico. Sin embargo, el sistema capitalista implica el desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, de todo el conjunto de medios de producción, la tierra, las fábricas, las industrias. Hay un desarrollo potentísimo en Europa fundamentalmente. Esto implica el desarrollo de clases sociales y es precisamente Carlos Marx quien acuña los términos burguesía, proletariado. Burguesía, los banqueros, industriales, grandes comerciantes. El proletariado, los trabajadores, los campesinos, los pequeños comerciantes, lo que hoy llamamos como informales, clases sociales con diferentes roles e intereses contrapuestos. Entonces el sistema capitalista comienza a desarrollarse con el motor también de la revolución industrial, máquinas de vapor, el telégrafo, la mecanización de la manufactura, hacer telas, zapatos, por miles y miles. Acuérdense que Inglaterra era la nación que tenía la armada más grande del mundo en aquella época, era el imperio de aquella época, tenía la mayor cantidad de colonias en el mundo y extraía la materia prima de esas colonias y vendía los productos elaborados, manufacturados. Las grandes hilanderías, los grandes talleres manufactureros se fueron convirtiendo en las florecientes empresas y los anteriores siervos que trabajaban para los reinos en los obreros, mal pagados, trabajando 14, 16 horas al día, mujeres y niños
sometidos a regímenes terribles. Por supuesto, había un proceso de acumulación del dinero y del capital en pocas manos en la burguesía, pero había hambre, exclusión, miseria. No se hablaba de derechos sociales, como la seguridad social, las jornadas de 8 horas, etc. Así fue naciendo y configurándose el capitalismo en el mundo entero. Estas clases entraron en fuertes contradicciones, y esas contradicciones le llama Marx lucha de clases. Precisamente dice él que es la lucha de clases el motor de la historia, el que va determinando cuando esta lucha se agudiza, es lo que permite el cambio de una sociedad a otra. Para que el comunismo primitivo, los seres humanos que vivíamos en comunidades primitivas, donde todo era común para todos nosotros, para pasar del estado del comunismo primitivo al esclavismo, que fue el segundo estado de formación social en el mundo, hubo violencia, hubo conflicto, hubo contradicción de clases y lucha. Tribus fuertes sometieron a las otras para disputarse el alimento, la reproducción, los espacios, y surgió la propiedad privada, el esclavizador y el esclavo. El esclavizador, dueño de la vida del esclavo. Llegamos al capitalismo entonces, pasando por el feudalismo, el esclavismo y el feudalismo, y estas clases sociales se confrontan en ese nivel, en el surgimiento de un proletariado en Europa, en estas grandes hilanderías y manufacturas, es cuando irrumpe Carlos Marx y comienza a desarrollarse el socialismo, pero de una manera científica. Él se da cuenta de que es necesario conocer primero cómo funciona el capitalismo, cuáles son sus formas, y hace un estudio pormenorizado y elabora su gran teoría, y más que todo un análisis en una serie de volúmenes. Era un prolífico escritor, y su obra máxima, la obra conspicua de Carlos Marx, la más célebre, la más importante, llamada precisamente El Capital, un libro donde analiza cómo funciona este monstruo de 1000 cabezas llamado sistema capitalista mundial, donde el pez grande se come al chico. Analiza su funcionamiento, sus leyes, analiza cómo producen, reitero, los productos, digamos hoy, los bienes y servicios, con qué medios se genera la producción, cuáles son los medios de producción, la tierra, las fábricas, las empresas, cuáles son los instrumentos, las máquinas, la pala, etcétera, y cuáles son las relaciones que se dan en los diferentes sistemas de producción. Estas relaciones son las que determinan el sistema y el modo de vida de las sociedades. Analiza profundamente el trabajo, cómo el proletario tiene que vender su esfuerzo físico, lo que él le llama su fuerza de trabajo, al capitalista a cambio de un salario para subsistir, pero el capitalista se lleva la mayor cantidad del beneficio, lo que Marx le llama la plusvalía. Analiza el conjunto de todos estos elementos y el desarrollo incesante con la ayuda de la tecnología, las herramientas, la ciencia, a lo cual le denomina las fuerzas productivas incontenibles. El ser humano, la humanidad, va en una espiral constante de desarrollar cada vez nuevas formas de generar bienes y servicios, fuerzas productivas, pero también los modos de producción que se van dando con el paso del tiempo. No era lo mismo lo que producían los seres humanos en el esclavismo, en el feudalismo, en la época de los reyes, que lo que producimos ahora, ni pensar en los celulares, en la tecnología G5, G6, en la informática, en la mecatrónica, en la robótica. Era impensable hace unos 200 años, por ejemplo. Hace un profundo análisis del valor
el valor de cambio, el valor de uso, la teoría del valor, para entender el intercambio de las mercancías en la sociedad capitalista y cómo se da el apropiamiento del intermediario, del comerciante. Extraordinario. Cómo se da la formación de las clases sociales, por qué surge. Y por supuesto, cuáles son los elementos ideológicos que orientan la manera de producir en una sociedad, pero también la manera de rebelarse frente a esa sociedad cuando ésta no satisface las aspiraciones de equidad, de justicia, de solidaridad, a lo que él le llama la conciencia social. ¿Sí? Pero Marx también no se queda en eso, y por supuesto Engels, su gran amigo y compañero de análisis, de estudios, prolífico escritor también, pero por supuesto animadores, constructores de las organizaciones sindicales, obreras de su tiempo. Analiza la lucha de clases, las formas que adoptan en los diferentes sistemas históricos que se han dado en los modos de producción y fundamentalmente en el capitalismo. Pero lo que es importante también de Carlos Marx y Federico Engels es que ellos logran avisorar cuál es el sistema que va y que estamos obligados a construir para vivir mejor, para acceder a ese sueño anhelado, esa felicidad comunitaria que aspiramos los seres humanos, a vivir mejor. Lo que nuestros indígenas de los pueblos ancestrales, no solo del Ecuador, de Bolivia, de Perú, en el caso ecuatoriano le llamamos el sumacausa, ese vivir en plenitud. Para los quichuas de la sierra, vivir bonito, o el sumacamaña para los bolivianos, vivir a plenitud. Socialismo para nosotros, vivir con igualdad, equidad, justicia, libertades verdaderas. Entonces Carlos Marx logra darnos las vías para destruir o deconstruir este sistema y plantearnos otro, el socialismo. Pero él nos hace notar que el socialismo no es un cúmulo de buenos deseos como planteaban los socialistas utópicos, sino que es una empresa científica, que hay que hacer análisis profundos de la realidad de cada país, región, para asumir este reto, este desafío enorme de transformar esa sociedad. Y claro, la vía óptima es la revolución, porque hace un análisis histórico. Un ejemplo concreto, aproximadamente 350 años después de Cristo, poco antes de 250, 300 años, se producen grandes sublevaciones de los esclavos en el imperio más poderoso de aquella época, Roma. Al estilo de Hollywood, por supuesto, se ha hecho muy popular la revolución de Espartaco. Es Espartaco, efectivamente, la figura emblemática de las revoluciones de los esclavos, que existieron muchas antes y otras después de Espartaco. Y no solo en Roma, en Alemania, en Inglaterra, y dieron al traste con los reinos, los emperadores, los señores feudales de aquella época. Y claro, Carlos Marx analiza con propiedad estos hechos y dice, el paso de un tipo de sociedad, por ejemplo del feudalismo al capitalismo, se da mediante formas lamentablemente violentas. Lucha de clases. Es la revolución la que permite que una sociedad deje de ser tal y pase a ser otra. En este caso del feudalismo pasamos al socialismo. Y si queremos una sociedad diferente al capitalismo, tendrá que darse inevitablemente una lucha de clases. Las contradicciones van a aflorar, porque mientras exista opulencia, riqueza, avaricia, acumulación de bienes en pocas manos, en el Ecuador aproximadamente 50, 55 familias, para algunos, y mientras la mayoría de ecuatorianos no tengamos el control, el manejo, el disfrute de los bienes y servicios generados a través de los medios de producción, va a haber desigualdad. Y las revoluciones son necesarias. Entonces, claro, en la actualidad ya se discute
o por formas violentas o por formas democráticas electorales. Pero eso es un tema que lo vamos a ver mucho más adelante, mucho más adelante. Se han dado revoluciones mediante procesos armados. Cuba, Nicaragua, Vietnam, la misma revolución socialista, la primera en el mundo, en la ex Unión Soviética, de la cual fue su primer conductor, líder y presidente, Lenin. La primera revolución socialista del mundo. Entonces, compañeros, Marx y Lenin nos dejan los elementos para que entendamos que hay que impulsar la revolución, pero también nos hace notar que estas revoluciones deben ser lideradas y que hay una clase social. Dicen ellos, para su época, que esta clase social, por estar involucrada directamente en los procesos de producción y por ser aquellos que sufren toda la explotación diaria, son los trabajadores, la clase obrera, la vanguardia de los procesos revolucionarios son los trabajadores. Salto un poquito en el tiempo. La revolución sandinista, que llegó al poder mediante un proceso armado en 1990, ellos hablaban de, por ejemplo, que no necesariamente la clase obrera es la vanguardia. En el caso de Nicaragua, participaron de una manera muy vital los campesinos, inclusive los cristianos, por la liberación, entre otros factores. Pero son elementos de desarrollo del marxismo. Y son temas de debate. En el socialismo del siglo XXI también se ha discutido elementos como estos, que en su momento también los veremos. Pero seguimos tomando como referencia la categoría planteada por Marx de que es la clase obrera la más propicia, la que tiene las mejores condiciones para liderar los procesos revolucionarios del campo. Nos ayudan a reconocer, entender y elaborar los medios para hacer la revolución, las estrategias, las tácticas, los aliados. En los procesos revolucionarios necesitamos aliados. La clase obrera solita no puede hacer un cambio, una transformación profunda. Necesita de los campesinos, que también son explotados, aunque no reciban un salario directo, aunque sean subyugados por el terrateniente y no reciban salario, o que sean pequeños propietarios y no tengan condiciones para enriquecerse, como el gran capitalista y terratenientes, ellos son los aliados naturales. Y en el caso de la ex-URSS o Rusia, se conformó una trilogía formidable. Los campesinos, los mujiks en Rusia, los trabajadores y los soldados. Se conformaron los famosos soviets, que fueron las células extraordinarias que fueron estructurando el partido bolchevique, la gran obra maestra de Lenin, entre otros, Lenin, Trotsky, Stalin, extraordinarios líderes y seres humanos que en su época desarrollaron de una manera magistral los procesos revolucionarios que les tocó liderar y vivir. Entonces, el marxismo aporta, también con Lenin, por supuesto, por eso hablamos del marxismo-leninismo, como la teoría científica, que no es un dogma y nos advierte Marx. El marxismo no es un dogma, es una guía para la acción. Por tanto, el marxismo es eminentemente práctico. Uno de los elementos fundamentales que hace que el marxismo sea la teoría científica para transformar la sociedad es su dinámica. Hay que entender el marxismo como dinámico, en completo movimiento. El marxismo-leninismo entonces nos lega, a partir de estos dos primeros pensadores, dos métodos importantes para analizar la sociedad, el pensamiento de todos los anteriores, y no solamente de los socialistas utópicos, sino también el pensamiento de los adversarios,
el pensamiento de los grandes capitalistas. Por eso escribió su libro El capitalismo, para entender cómo funciona la acumulación del capital a través de dos métodos científicos extraordinarios, el materialismo histórico y el materialismo dialéctico, para entender las leyes que rigen el análisis y estudio del pensamiento, de la historia, de la sociedad. La dialéctica, entendida como la disciplina científica de esta teoría extraordinaria, para que podamos comprender que todo está en constante cambio y movimiento, que nada es plenamente inmóvil. Nuestro pensamiento se desarrolla todo el tiempo, las clases sociales, los sistemas sociales, la producción. Todos ellos en su momento hicieron aportes formidables para desarrollar la dialéctica como otro instrumento ideológico, político, para entender el desarrollo de esta teoría formidable, de la que se desprende la unidad y la lucha de contrarios como leyes importantes, la negación de la negación, la tesis, antítesis y síntesis, que son categorías que solamente las menciono porque después ustedes las van a ver con otros compañeros que van a profundizar ya en los elementos del marxismo con mayor detalle. Pero solamente para no dejarlos picados, sobre todo a los compañeros que les puede sonar por primera vez estos términos. Hay muchos de ustedes a los cuales les pedimos las consideraciones del caso, que ya los conocen, pero hay muchos compañeros que inclusive no han terminado la primaria, que no han tenido la posibilidad de formarse en grupos, en organizaciones, y les puede resultar nuevo. Pero, por ejemplo, una de las leyes, ¿no es cierto?, del materialismo dialéctico, la unidad y lucha de contrarios, significa que en cualquier sociedad podemos analizar que hay elementos en la sociedad, de la naturaleza, del mismo pensamiento, que confluye, que conforman una unidad. Por ejemplo, una sociedad es una unidad, pero hay unidad y lucha de contrarios. En esa misma unidad hay elementos que se complementan, pero que se retrotraen, que también se contraen y se dilatan, que se repulsan: la pobreza y la riqueza, la burguesía y el proletariado. Somos parte de una misma sociedad. En el Ecuador somos una unidad geopolítica, cultural, social, pero en el Ecuador hay pobres y ricos, hay pobreza y riqueza, unidad y lucha de contrarios. Y la pobreza niega la riqueza, negación, y la negación de la negación, superar la riqueza con formas de equidad, niega a la riqueza y por tanto a la pobreza. Y así se irán entendiendo en su momento estos elementos marxistas, que son formidables para poder ir comprendiendo de mejor manera cómo entender la sociedad y cómo transformarla. Sin embargo, de todo este instrumental teórico, metodológico, científico que nos van legando los autores del marxismo-leninismo, uno de los aportes fundamentales para entender el socialismo científico, para que sea tal, es que Marx y Engels lograron hacernos notar la contradicción principal que se da en el sistema capitalista, y que es lo que a su vez hace, lo que le da vida al socialismo científico. La contradicción principal es: mientras las fuerzas productivas son cada vez más sociales, la propiedad privada de los medios de producción es cada vez más concentrada. Lo explico de mejor manera. Entre más se desarrolla el sistema capitalista, con todas las formas de producir los bienes y servicios, con la tecnología, con la forma de contratación de los trabajadores, los seres humanos, hoy que vemos que cada vez
se necesitan menos seres humanos en las empresas, en las fábricas, ¿sí? Entra cada vez más la robótica, se desplazan masas y masas, millones y millones de seres humanos en el mundo. Hemos dejado atrás ya esos grandes complejos industriales donde se fabricaban aviones, helicópteros, vehículos, la Ford, la Volkswagen, etc. Fueron echados a la calle por millones, cientos de miles de trabajadores en el mundo entero, y son votados cada vez más, porque hoy la mayoría de esos procesos industriales se hacen con la ayuda de la robótica. Los robots están suplantando a los seres humanos. Entonces, a todos estos elementos que se les llama las fuerzas productivas, entre más sociales son las fuerzas productivas, ¿cierto? Sin embargo, la propiedad privada se concentra cada vez en pocas manos. Entre mayor necesidad hay de que una sociedad requiera que la gente, la mayoría de la gente, se involucre en la producción de bienes y servicios, cosa que no está ocurriendo. Sin embargo, la propiedad privada y todas las formas de acumulación del patrimonio, del capital, cada vez se está concentrando en menos manos. No quiero pasar por inexacto, pero les invito, amigos y amigas, a que ingresen ustedes a internet y podamos bajar los últimos informes, informes de algunas instituciones de carácter internacional que hacen precisamente investigaciones sobre la pobreza en el mundo y la concentración de la riqueza. Una de ellas es esta ONG Oxfam, por ejemplo. Y se puede notar cómo cada vez la riqueza está en menos manos. Con el desarrollo del capitalismo, el imperialismo, la hiperglobalización como formas superiores del capitalismo, el corporativismo, el cartelismo capitalista mundial, todas las formas nuevas del capitalismo que adoptan los dueños de los medios de producción, e inclusive la financiarización de la economía, es decir, aquellos que ya no necesitan construir grandes complejos industriales para fabricar bienes y servicios, maquinarias, motores fuera de borda, lo que sea, hoy ganan dinero mucho más fácil que los capitalistas clásicos. Nos estamos refiriendo a los banqueros. Los banqueros ganan el dinero más fácil del mundo, y todos los que trabajan en el capitalismo financiero, seguros, reaseguros, bolsas de valores, el mercado de las acciones, ellos no invierten. No es el capitalismo productivo, es el capitalismo improductivo. Se hacen cada vez más ricos y hay más pobreza. Esa es la contradicción principal a la que nos estamos refiriendo. Además que también hay otras secundarias, pero muy importantes: la lucha de clases, proletariado, productores de bienes y servicios versus la burguesía, y sin embargo, siendo los productores de los bienes y servicios cada vez con menos acceso a los mismos. Esto me hace acuerdo de una canción de Cheo Feliciano. No es que tenga un alto contenido político, pero solamente para ilustrar. Se llama Juan Albañil, y dice algo así como que Juan Albañil, el que construye tantas casas y no tiene una para él. Claro, algo así, ¿no? Somos los generadores de los bienes y servicios, pero no disfrutamos de ellos, porque la plusvalía se la llevan los grandes capitalistas con el menor esfuerzo. Entonces, a mayor concentración de la riqueza, mayor pobreza. A mayor acumulación, mayor despojo. También hay otras contradicciones, Estado-mercado, por ejemplo, lo que deriva en la contradicción también de lo público y lo privado. Y es lo que entra en juego ahora con los gobiernos de carácter
socialistas, y en esta época que estamos retornando en la segunda ola, llamado del nuevo progresismo o del progresismo, puesto que movimientos y partidos políticos que sin aspirar profundamente a jugarse por la construcción de sociedades socialistas, sin embargo vienen en sus programas de gobierno planteando sociedades con roles cada vez más fuertes al Estado, un Estado cada vez más regulador del mercado, un Estado que controle, ¿no es cierto?, la acumulación del capital en menos manos, que haya una más justa distribución, mayores formas de equidad, que permite ese Estado ser un generador de formas de equidad, de distribución de la riqueza. Pero por otro lado ha surgido también su contraparte, un capitalismo extremo, acendrado, conocido como el neoliberalismo, que en cambio plantea la privatización de las empresas públicas, porque son formas que los utilizan para acumular más dinero. Es decir, hay una disputa de sentidos, hay una disputa de narrativas, una disputa de discursos, una disputa de nuevas formas, de clases, de lucha de clases. Progresismo versus neoliberalismo, lo público versus lo privado, la acumulación versus el despojo, los ricos versus los pobres. Y no solamente se da a lo interno de los países, sino que este fenómeno se viene dando a lo externo también. Las dimensiones de países ricos, países pobres. Las dimensiones también de superiores de los países ricos. Lenin dejó también uno de sus textos extraordinarios de amplia vigencia, que se llama El imperialismo, fase superior del capitalismo. Y avisoró también en su tiempo, estamos hablando de 1920 al 30, en esos tiempos en que escribió también mucho material que ha quedado como obras clásicas para entender los procesos revolucionarios, y en esos textos Lenin nos explica cuál es el proceso de desarrollo del capitalismo hasta convertirse en un imperialismo, es decir, en un imperio nuevo, remozado, con formas más descarnadas de explotación de la clase obrera, del proletariado en general, con formas más novedosas, más sutiles inclusive, de apropiación de la riqueza, donde entran en juego otros elementos, con nuevas formas de alienación, es decir, de enajenación de los seres humanos, apoyados por otros elementos. Marx y Engels también nos aportaron precisamente en esa misma línea muchos elementos. La ideología alemana, entre otros textos, por ejemplo, nos dan pistas muy importantes y formidables para entender qué es la ideología. La ideología también como un elemento de análisis potente, importante. La modelación de la conciencia. Para ponerlo más fácil, ¿por qué en las sociedades capitalistas, si el capitalismo es tan perverso, nos despoja del acceso a los bienes y servicios, resultaría entonces bastante fácil deducir por qué la mayoría de las personas vivimos en el sistema capitalista? ¿Por qué no protestamos? ¿Por qué no nos organizamos? ¿Y por qué no echamos al traste estos sistemas y construimos un sistema de vida mejor, es decir, el socialismo? Parecería fácil. El capitalismo se sostiene también en estructuras y superestructuras jurídicas e ideológicas, estados modelados por ellos, que generan leyes represivas, leyes acumuladoras, leyes que les garantizan todas las formas de opresión, de explotación,
de exacción de la riqueza y de sometimiento de todas las clases del proletariado. Pero también, compañeros y compañeras, la ideología no solamente se modela y se construye mediante el Estado y las leyes, también entran en juego otros factores. Las iglesias, o la iglesia entendida como el conjunto de las iglesias, los mismos partidos políticos, la misma familia y la educación, o la escuela entendida como todas las estructuras de formación del ser humano, diríamos de deformación, desde la inicial, la primaria, el bachillerato, la universidad, donde nos están formando como capitalistas en potencia, para ser piezas que nos engranemos al sistema capitalista y seamos los opresores del mañana. Modelan nuestra conciencia, desde la misma casa. ¿Sí? Nos van generando con todas las taras propias del capitalismo, machistas, discriminadores, racistas, explotadores, con avaricia. Tener éxito es ser un capitalista, tener 2 casas, aunque no puedas dormir en las 2 la misma noche, y si puedas tener 3, 4, 5, un condominio. Ser exitoso en la vida es tener mucho dinero, no importa cómo lo consigas. Y si puedes meterle el codo a tu vecino, inclusive a tus familiares, no interesa. Tienes que ser de éxito. Toda una ideologización para que seas un capitalista. Pero también viene lo contrario. La ideología socialista, la ideología liberadora, la ideología que nos permite salir a entender primero este sistema, cómo deconstruirlo, destruirlo, y entender que hay sociedades donde la armonía, la solidaridad, la convivencia, la producción puede servir para que todos vivamos con formas de equidad y de justicia mucho mejores, donde la producción sea planificada, donde los medios de producción sean socializados. Bolivia, Venezuela, países tan denostados en el tiempo de Evo Morales, de Maduro, son países donde se han socializado mediante formas de nacionalización. Por ejemplo, la industria petrolera, la industria del cobre en Bolivia, se nacionalizan para que sea el Estado quien regule la producción de estos minerales y se ponga al servicio de la sociedad, creando escuelas, carreteras, colegios. En una época que empezamos a vivir en la Revolución Ciudadana también, pero que hoy ha quedado en el pasado. Tenemos 4 años más de neoliberalismo, si es que lo permitimos. Amigos y amigas, espero que estos elementos sirvan para que ustedes los puedan profundizar con los textos que les acompañamos. Ya les dejamos un libro extraordinario también en la plataforma, La Gran Revolución Francesa, de Piotr Kropotkin, quien analiza la Revolución Francesa para que se entienda mejor los orígenes de la estructuración de la izquierda y la derecha en el mundo a partir de la Revolución Francesa. Hoy espero que hayamos tenido más claridad sobre lo que es el socialismo científico a partir del socialismo utópico, cómo se viene creando. Hablaremos posteriormente del capitalismo como una etapa superior del socialismo. Si el capitalismo se desarrolla y llega a un nivel de imperialismo, el socialismo no es la etapa última de la humanidad. Hay una etapa superior que nos plantearon Carlos Marx y Federico Engels, el comunismo científico, pero eso será materia de otro análisis. Por supuesto, antes de llegar a ese análisis tenemos que desmenuzar y conocer también el capitalismo, cómo funciona y cómo podemos liberarnos también de este sistema oprobioso, de este sistema que nos subyuga, de este sistema ignominioso que nos denigra. Amigos y amigas, el socialismo es libertad, es equidad, es fraternidad, es humanidad, es paz, es vivir mejor.
anhelamos junto a ustedes construir el socialismo de suma causa en el Ecuador. Buenas noches.